Y el país integra saludos cordiales. Los próximos minutos hablaremos con el abogado de la doctora Nubia Vera, que recordemos que la semana pasada interpusieron en la Fiscalía ya lo que sería la ratificación de la denuncia contra el titular de la Judicatura, Mario Godoy, y se entregó el dispositivo electrónico en donde se tendría la sentencia precisamente en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad. Para conocer los detalles, cómo avanza el proceso, qué ha pasado también y lo que está al momento atravesando la jueza Nubia Vera, damos la bienvenida al doctor Washington Andrade. Doctor, gracias por atender. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, hoy se cumple una semana desde que se ingresó a cadena de custodia el pendrive que le fuera entregado y que de acuerdo a lo que manifiesta la señora jueza, doctora Nubia Vera, le habría sido entregado por el presidente del Consejo de la Judicatura, personalmente acompañado de otros dos funcionarios. Estamos esperando de que de la Fiscalía se solicite a un juez para que autorice la apertura de este pendrive y se realice la pericia para verificar la autenticidad, pero principalmente el origen, además del origen también, si es que ha habido modificaciones, alteraciones, pero aquí es necesario decir algo. Se entregó el pendrive y también se ha informado que en algún momento el archivo que contenía fue descargado inicialmente, es decir, en ese mismo momento que el presidente le entrega, hace que le dispone a la jueza que descargue, o sea, que revise, que abra el archivo y esa descarga, ese descargo quedó en esa otra computadora también. Entonces, aquí no se trata de desacreditar, como ha tratado de hacer el abogado defensor del señor Godoy, en el sentido de que ya por haberse abierto el archivo ya simplemente ya pierde la validez. No, eso no tiene lógica. Acá lo importante es de que se conserve intacto el archivo, es decir, que no sea modificado, pero el hecho de abrir no altera en modo alguno la validez, ¿no? De alguna manera, doctor Andrade, con esto se ratifica la denuncia que puso la jueza Nubia Vera en contra del titular de la Judicatura, que existían presiones para la sentencia en contra de la vicepresidenta. Desde luego que sí, es decir, la jueza lo ha dicho así públicamente en la comparecencia de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y ahí ha manifestado y ha dado detalles. Evidentemente ya al rendir la versión, porque ella ya rindió la versión en la Fiscalía General, ella dio otros detalles también. Esos no los puedo develar, pero, y me debo referir siempre a la declaración que ella dio en la Asamblea Nacional, porque es pública, y efectivamente ella ha develado de que la forma, el modo, cómo le presionaron, y claro, ya se empiezan a ver las represalias, estas represalias que tienen que ver con una demanda de recusación fundada en una supuesta afiliación política, lo cual implicaría de que ella podría ser destituida inclusive, ¿no? Entonces ya se ve, nosotros hemos recurrido inmediatamente a la fuente, es decir, presentamos una solicitud a la presidenta Diana Tamay respecto de que le den la ficha y le den acceso a revisar esa ficha de supuesta afiliación. Hasta el momento no nos han atendido, en virtud de que no nos atienden todavía, hemos presentado una solicitud de acto urgente a la Fiscalía con dos objetos. El uno, que se haga una inspección técnica ocular para determinar la existencia física y del original de la ficha de afiliación y una vez, si es que se encuentra, se haga una pericia grafotécnica. Esta pericia grafotécnica consiste en determinar la autenticidad de la firma que tendría ese registro para ver si es que le corresponde su autoría a quien se dice que está ahí, es decir, a la doctora Nubia Vera. Hemos visto el funcionario que nos atendió porque nos pasaron de Herodes a Pilato, es decir, fuimos al Consejo Nacional Electoral y de ahí nos dijeron que habían remitido a organizaciones políticas que funciona en la América y Mariana de Jesús. Fuimos, hablamos con el funcionario, pretendimos de que nos den acceso, nos dijeron que nos iban a dar, nos iban a conseguir, que estaban tratando de conseguir, pero hasta el momento no. Así que estamos insistiendo y
si es que ellos están dando dilaciones y todo, la fiscalía tiene que intervenir para realizar estos actos, ¿no es cierto? Con eso vamos a determinar que se trata de una persecución de todos los aspectos, ¿no? Política, judicial, administrativa y mediática. La jueza Nubia Ver, precisamente al momento de entregar el pendrive, mencionaba que a más de las retaliaciones teme por su vida, de ahí que los días que pasó con custodia del pendrive ella tenía mucha inseguridad. Pero claro que sí, y todavía continúa ese riesgo. Hemos visto que incluso se le ha mermado la seguridad, estamos haciendo las gestiones para que otra vez, más bien se le incremente. Estamos esperando el pronunciamiento de la Corte, no, de la Comisión Interamericana respecto del pedido de medidas cautelares. Es decir, nosotros hemos hecho todo lo necesario para protegerle. ¿A quién le corresponde protegerle? A la jueza, que con esta actitud valiente es al Estado ecuatoriano, ¿no? Y principalmente a la Fiscalía, que debería arbitrar todas las medidas necesarias para proteger. Por esa razón, nosotros hemos hecho ya una petición formal a la Fiscalía de varias diligencias, pero una de las principales es el testimonio anticipado, es decir, la declaración anticipada de parte de la jueza ante un juez competente para efectos de que no se trate de atentar contra su integridad, contra su vida y que su declaración quede registrada. Hemos pedido también la reconstrucción de los hechos. Ahí quisiéramos ver, hacer el mismo recorrido, este recorrido casual que dice que ya tenía agendado y esta visita, que reconoce que ese día, el 17 de diciembre, efectivamente mantuvo contacto con la jueza y que básicamente fue a saludarle, ¿no? Coincidencialmente, y que después de ello fue a saludarle al presidente de la Corte Provincial. Todo ese recorrido estamos pidiendo, la reconstrucción de los hechos. Ahora, resulta realmente penoso, vergonzoso tener que hacer todo esto. Es decir, el señor Godoy estaría obligado a hacer el recorrido conjuntamente con la policía para que se diga y nos explique cómo es esta contorsión que su abogado trata de explicar, cómo es esta contorsión. Es decir, que va y le visita el despacho, ingresa al despacho de la jueza y básicamente a saludarle, ¿no? Entre comillas. Doctor, existen voces desde la propia judicatura. Por ejemplo, una de las vocales ha mencionado que Mario Godoy debería dar al momento pedir licencia para que pueda resolver este caso y tomando en cuenta también que las funciones dentro del Consejo de la Judicatura concluyen este 28 de enero. Sí, desde luego. O sea, no solamente una licencia, eso debió hacerlo. Sin embargo, hemos visto que ha estado utilizando el aparato comunicacional de el Consejo de la Judicatura. Su abogado dice que no se mediatice y convoca una rueda de prensa. Se pasa desfilando por las radios, ¿no es cierto? Aprovechando justamente este poder comunicacional que tiene el Consejo de la Judicatura, pues, ¿no? Al Consejo de la Judicatura no le van a negar, pues, una entrevista, no le van a negar. Sin embargo, la realidad y la verdad tiene que salir y ventajosamente, en cambio, lo que ha manifestado la doctora Nubia Vera tiene mucha lógica. Y además hay elementos necesarios para probarlo. Pero esta prueba del pendrive y las otras diligencias que estamos solicitando, los recorridos, GPS de la comitiva, las personas que le integraban, y acá hay una cosa sumamente grave que hemos detectado. Nos hemos pasado trabajando y hemos hecho una línea de tiempo. La línea de tiempo va a determinar y va a develar el mecanismo que el Consejo de la Judicatura actual y los otros consejos tienen un modus operandi para presionar a los jueces. ¿Cómo hemos determinado esto? Es decir, se da el sorteo de una acción constitucional y todo ello, que puede ser un tema trascendente, se da el sorteo, se asigna al juez e inmediatamente se inspecciona si ese juez puede ser aliado o no. Y si es que no es aliado, ¿qué es lo que ocurre? Se le adelanta o se le activa las quejas que puede tener, porque entre tantos casos y tanto inconformidad de usuarios y todo eso puede darse. O si no, se le presenta una queja. Y esa queja se mantiene ahí activa y pende, es decir, como amenaza para el juez. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, de ahí el Consejo de la Judicatura, con la unidad de control disciplinario, mantienen un control justamente para presionar a los jueces. Esto es lo que ha pasado en este caso. En esta línea de tiempo se puede ver claramente, ya la voy a exponer, la vamos a sacar en limpio, y claramente se puede ver cómo operó en este caso. Es decir, se presentó, se sorteó, salió sorteada la jueza e inmediatamente se activó una queja
para que luego administrativamente se procese y misteriosamente, faltando unos 30 minutos para que ella emita su fallo oral, se le notifica con la apertura de la investigación, como para corroborar justamente y decir, aquí estamos, controlándote. Sin embargo, la jueza demostró su valentía, ¿no? Doctor, de comprobarse esta denuncia precisamente contra el titular de la Judicatura, ¿de alguna manera no vendrían más cuestionamientos sobre las decisiones o los fallos que haya tomado precisamente el Pleno de la Judicatura al frente de Mario Godoy? Claro, desde luego, tendría que hacerse una investigación más amplia, porque ya hemos visto que se han dado en algunos casos unos fallos dudosos, extraños, ¿no? Y después de los recursos de apelación, pero antes ya las sentencias han surtido efectos y después, es decir, los tribunales superiores terminan declarando o revocando las sentencias, pero ya se genera el daño. Este mecanismo es el que hay que observar, es lamentable, y ya vemos que al menos uno de los efectos de esto, de la propia inconducta de parte del señor Godoy, es que ha sido excluido al menos de esta nómina, de la terna que mandó la Corte Nacional para la renovación del Consejo de la Judicatura, que esperamos más bien que el señor no espere pues hasta el último día. Creo que debería dar un paso al costado, permitir que se haga la investigación. Tiene, por supuesto, derecho al debido proceso, debido al proceso que él no ha respetado, independencia de la función judicial, que él, siendo titular, no lo ha respetado. Pero tiene que seguirse el debido proceso y nosotros hemos solicitado, y repito, varias diligencias con las cuales se va a corroborar la veracidad de la noticia crímenes que dio la jueza. Todos ustedes están, doctor, al momento esperando que sea convocado precisamente Mario Godoy para que ella rinda su versión y las otras dos personas que mencionó la jueza Nubia Vera. Por supuesto, hemos insistido ya para que se señale fecha, porque lo raro es que ya la jueza ya dio su versión, sin embargo, todavía los denunciantes no dan y más bien salen a los medios de prensa a amenazar, a tratar de desacreditarle a la jueza, pero noten ustedes, tal es la rectitud de la jueza en emitir su fallo que la Corte Constitucional, que debió pronunciarse antes, se ha pronunciado el viernes pasado ratificando, avalando, ¿no es cierto?, con esta absolución de la consulta de norma que le hizo uno de los tribunales y justamente ratifica, es decir, la actuación de la jueza está apegada a derecho y ahí es donde se puede vislumbrar el por qué el presidente del Consejo de la Judicatura fue a imponer. Pero aquí no solamente se queda ahí, pues no es que solamente hay simpatía. De acuerdo a lo que ha manifestado la señora jueza, el señor Mario Godoy fue a decirle de que es una orden, un pedido del presidente Mr. Daniel Noboa, eso es lo que dice, porque aparentemente sería un asunto de Estado y de esta decisión o resolución podía depender la concesión de créditos, inclusive metiendo al Fondo Monetario Internacional. Esto no tiene por qué inventarse la jueza. O sea, la jueza está diciendo con coherencia y claro, ahí no se rompe pues la línea. O sea, este caso no solamente debe investigarse la obstrucción a la justicia, sino también un posible tráfico de influencias al más alto nivel. Queremos agradecer al doctor Washington Andrade, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de cómo avanza esta denuncia que hizo la jueza Nubia Vera en contra del titular de la Judicatura, Mario Godoy. Recordemos que el pendrive ya está en cadena de custodia y se espera también que la Fiscalía ya llame al titular de la Judicatura y a las otras dos personas que estarían involucrados en este caso. Con esto retornamos. Corape informa.